junto con desearle un buen día a todos. Estamos comenzando con una nueva cápsula de conversación del CUR, donde hemos estado conversando sobre temas de kinesiología, de rehabilitación y de salud. Y hoy tenemos una nueva cápsula con dos invitados muy interesantes, donde vamos a conversar temáticas que son importantes en el ámbito de la medicina y de la salud para la población chilena. Y dentro de estos invitados, hoy día tenemos a dos invitados, una invitada y un invitado. Contamos con la participación del doctor Hans Müller. Bueno, él es médico nefrólogo de especialidad, es jefe del departamento de nefrología del Hospital Higueras, de Talcahuano, ¿no? Y es profesor titular de la Universidad de Concepción, director del programa de la especialidad de nefrología de adultos, y bueno, aparte sos presidente del subcomité de ejercicio y enfermedad renal crónica, digamos, de la Sociedad Chilena de Nefrología. Así que buen día, doctor, y gracias por participar en esta cápsula. Buenos días, Cristian. Buenos días, Paula. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y bueno, y nuestra invitada es la profesora Paula Moscoso. Ella es kinesióloga, es profesora auxiliar de la Escuela de Kinesiología, magíster en salud pública, ¿cierto? Entonces, ella trabaja acá en la Universidad Austral de Chile, en la unidad de kinesiología, ¿cierto?, como profesora auxiliar. También es supervisora y creadora de la práctica clínica en la unidad de diálisis del Hospital Base de Valdivia y coordinadora también del subcomité de ejercicio y enfermedad renal crónica, ¿cierto?, de la Sociedad Chilena de Nefrología. ¿Cómo está, profesora Paula? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, espero no haberme equivocado en la presentación curricular, digamos, ya que es bastante extensa en ambos, así que esperemos que esté. Bueno, quiero comenzar con unas preguntas al doctor referente a la nefrología. Si bien es cierto, probablemente después le pregunte sobre la enfermedad renal crónica, que es lo que es la base de nuestra conversación, pero me gustaría comenzar también si nos pudieses explicar un poco en qué se basa la nefrología en general como una especialidad médica. Muy bien. La nefrología es una rama de la medicina interna, como especialidad madre, que tiene que ver con el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades renales. Y ahí se abre una gama muy amplia de distintas patologías. Perfecto. Bueno, y dentro de estas patologías, ¿cuáles son las patologías más comunes que nos encontramos en este tipo de pacientes, digamos, o enfermedades que pueden existir? Hay varias patologías, pero el escenario epidemiológico obliga a mencionar a la enfermedad renal crónica como una de las más importantes. Y eso porque es muy frecuente, lamentablemente es asintomática hasta etapas muy avanzadas. De hecho, se le denomina una enfermedad silenciosa y cobra muchas vidas, dado que está asociada a mayor mortalidad cardiovascular. Y la calidad de vida también de las pacientes que la sufren o la presentan es indudablemente más baja que un paciente sin esta enfermedad de la misma edad. Así que en ese contexto es muy interesante poder conversar sobre esta enfermedad hoy día. Muy bien. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que me comentaba, entendiendo un poco, esto tiene etapas, al parecer, la enfermedad renal crónica. Ahí, en este sentido, me gustaría saber de qué se trata la enfermedad renal crónica y cuáles son las causas, digamos, que generan esta enfermedad. La definición elegante de la enfermedad renal crónica pasa por ser una enfermedad, obviamente, a los riñones, donde se va produciendo un deterioro de la función de los riñones progresiva y lamentablemente irreversible. Por lo tanto, esto lleva a que el paciente se exponga a estos riesgos que yo mencioné y sufra diferentes alteraciones. Y está asociada a causas como la diabetes mellitus, ya obviamente mal controlada. De hecho, los pacientes que llegan a una enfermedad renal crónica avanzada
esto es ya a etapas de diálisis, cerca del 40% lo hacen por una diabetes mal tratada. Y también la hipertensión arterial crónica tiene una asociación importante en generar o producir enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial crónica. Y hay otras enfermedades también de índole inflamatorio, infecciosas, como las infecciones urinarias recurrentes, enfermedades genéticas y familiares, como el riñón poliquístico, y algunas nefropatías más específicas. Pero yo diría que las causas principales pasan por la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que además son elementos o son enfermedades por sí mismas modificables. Y por lo tanto podemos tratarlas para evitar este daño renal progresivo y crónico. Ah, perfecto. Bueno, al parecer entonces también tiene una injerencia directa, en este caso, el estilo de vida de las personas referente, me imagino, al ámbito nutricional y a todo el resto de los componentes. Profesora Paula Moscoso, también le quería hacer un par de preguntas, ya que tengo algunas informaciones dentro de mi curiosidad, que ha tenido actualmente un rol bastante activo dentro de la kinesiología en el ámbito de la salud renal, o en este caso relacionada a la enfermedad renal crónica. También, al parecer, o tengo entendido también, de que tiene un rol activo dentro del ámbito formativo con los estudiantes en la unidad de diálisis del hospital. No sé qué nos puede contar al respecto. Sí, gracias. Sí, la verdad es que ha sido un caminar desde aproximadamente el año 2013, cuando comenzamos con la primera tesis de estudiantes de kinesiología relacionada con pacientes dializados. Y esto surge por la idea de una estudiante de la beca de nefrología en ese momento. Y sin saber mucho en realidad en ese tiempo como kinesióloga respecto al tema, comenzamos a investigar, encontramos que había mucha evidencia internacional sobre el tema, y la verdad es que en ese momento nos sentimos un poco pequeños, porque sentimos que había mucha evidencia afuera y acá en Chile no teníamos nada. Entonces decidimos hacerlo, lanzarnos a la piscina sin saber mucho sobre el tema. El doctor Mesano gentilmente nos abrió las puertas de su diálisis para poder hacer esa tesis, en la cual tuvimos muy buenos resultados, y gracias a esos resultados pudimos empezar o planteamos la idea de hacer un internado en la diálisis del hospital. Así que hablamos con el director del hospital y le pareció muy buena la idea, y comenzamos el 2014 entonces con el internado en la diálisis del hospital, lo cual era algo inédito en todos los años que lleva el hospital, que un kinesiólogo se metiera a la diálisis. De hecho, tuvimos que evidenciar mucho lo que se hacía antes de que nos dieran el permiso, porque siempre la pregunta era, ¿y qué hace un kinesiólogo en la diálisis? Y incluso hasta los mismos colegas a veces preguntan, ¿qué hace el kinesiólogo con los pacientes renales o en la diálisis misma? Entonces, después de eso ya empezamos bueno, con proyectos, empezamos a ganar distintos proyectos, a comprar los insumos necesarios para trabajar. Eh, También la idea era poder irse especializando un poco en el tema, trabajando, estudiando un poco. Para eso también tuve que salir fuera del país porque acá no había nada. Y así, la verdad es que haciendo hartas cosas hasta que llegó un momento en que me sentía muy sola, empecé a buscar más gente. Tenía un colega que ya había hecho también una tesis relacionada en el tema en Concepción, que era Manuel Raín, y con él empezamos a buscar más gente, hicimos un estudio en el norte, centro y sur del país, buscando más kinesiólogos que trabajaran en el tema, y ahí encontramos a varios de los que hoy en día son parte de nuestro comité, y finalmente el 2018 hicimos nuestra primera jornada interdisciplinaria de enfermedad renal crónica. Y ahí aprovecharon también de venir todos estos colegas acá, nos reunimos por primera vez y ahí decidimos hacer un algo. No sabíamos qué en ese momento, si sociedad, comité, grupo de interés. Éramos tan poquitos, éramos como 12, entonces no podíamos ser sociedad, y dijimos, pucha, entonces vamos a tener que hacer algo más, buscar alguna otra asociación. Y ahí es donde encontramos al doctor Miller,
que fue, la verdad, nuestro gran descubrimiento, que él también estaba trabajando en el tema. Y la verdad es que cuando nos juntamos todos, ¿cierto? Estábamos todos hablando de lo mismo, por lo tanto dijimos ya, tenemos que hacer algo más grande. Y finalmente el doctor Miller nos dio el pie, ¿cierto?, para poder entrar a la Sociedad Chilena de Nefrología y armar finalmente el comité de ejercicio y enfermedad renal crónica que preside el doctor Miller y que coordino yo junto con los colegas. Así que eso ha sido nuestro caminar, la verdad es que hemos hecho hartas cosas, estamos muy motivados, ahora nos hemos reunido bastante con los colegas este último tiempo, aprovechando la pandemia, y que tenemos toda la tecnología también para reunirnos, porque somos todos de distintas partes, desde Arica hasta Castro, y además hemos aprovechado de también involucrar a otras personas de fuera. Ya la semana pasada tuvimos una reunión con gente de Brasil. También tenemos la idea de formar una sociedad más bien latinoamericana. Así que avanzando harto, con harta motivación, el grupo es súper motivado, todos. Así que tenemos hartas ideas en investigación, en educación, en vinculación con distintos tipos de comunidades. Eso principalmente. Muy buena parte de eso. Me imagino que para los estudiantes de kinesiología de la Universidad Austral también es un buen nicho de desarrollo también formativo, ya que también partiendo desde la base de que está comenzando, digamos, a aflorar el desarrollo de la kinesiología en estas unidades. Así que, bien, yo tuve la posibilidad también de asistir a una jornada que usted, profesor, organizó, me parece mucho, de salud renal en el Hospital Base de Valdivia. Llegué un poco tarde, llegué justo al coffee break. Para buena suerte mía, en realidad estuvo bastante bueno el coffee también, por lo demás. Sí, bueno, también más adelante voy a hacer un par de preguntas ya referente directamente al rol de la kinesiología en este ámbito, pero también me gustaría preguntarle al doctor referentes al ámbito tanto terapéutico como preventivo en usuarios o pacientes con enfermedad renal crónica, porque acabamos también de mencionar la unidad de hemodiálisis. Entonces igual me gustaría saber más o menos cómo se enfoca eso en el ámbito de tratamiento, en este caso para las personas, los pacientes que padecen de enfermedad renal crónica, y qué medidas también serían óptimas para poder prevenir una situación o llegar a un estado de mayor gravedad de esta enfermedad. Bien, una preguntaza. Yo quisiera reforzar un hecho que es muy importante y que tiene que ver un poco con la primera pregunta, Cristian, que me realizaste. Imagínate que en la población mundial existe algo que 1 de cada 10 personas tiene. Y ese algo no es bueno. Ese algo se llama enfermedad renal crónica. Y de esas personas, 1 de cada 10 que la tiene en algún grado, muchos no saben que la tienen por esta característica que señalé, que no da síntomas hasta etapas avanzadas. Por lo tanto, el primer concepto es que tenemos que prevenir, porque sabemos que existe. Y esa prevención pasa por algo que es muy sencillo. Que los grupos de riesgo, o sea, donde la mayoría de ese 1 en 10 va a estar, se hagan un examen de salud básico. Y esos grupos de riesgo son justamente los asociados a las causas de esta enfermedad renal crónica que ya conté. Los pacientes que tienen diabetes mellitus, que tienen hipertensión arterial. Agregamos a los familiares de primer grado de pacientes que tengan enfermedad renal crónica, los pacientes que fuman, los obesos y los mayores de 50 años. En líneas generales, esos son lo que denominamos grupos de riesgo. Y ellos tienen que realizarse un examen, porque probablemente en etapas iniciales no van a tener síntomas. Y ese examen es un control médico donde se le mide y pesa y se le toma la presión arterial y se le toma un examen de sangre, que es la creatinina, que es el marcador de cómo funcionan nuestros riñones en la práctica.
y un examen de orina completa para evaluar la presencia de algunas cosas que pueda tener el paciente y que son de riesgo, como la presencia de proteínas en la orina. O sea, con esas cosas ya nos configuramos un mapa y podemos organizar tranquilamente una pauta de enfrentamiento con esto. Así que ojo con las personas que están en este grupo de riesgo para que se controlen, como les acabo de señalar. Si esa persona efectivamente tiene algún grado de alteración renal, ya tiene que ponerse en manos de un médico para entrar a un plan, ¿no es cierto?, de tratamiento. Y los que no la tengan, controlarse periódicamente por lo menos una vez al año. Con lo mismo, siempre. Perfecto. Y cuando ya están enfermos, en una etapa avanzada, ahí entra la hemodiálisis como tratamiento, ¿no? Cuando ya están enfermos en etapas que se llaman avanzadas, antiguamente se llamaban terminales, la verdad es que es un nombre duro porque, si bien es cierto, es fuerte, pero nadie termina, o sea, empieza otra etapa, que es la etapa de sustitución renal. Ya cuando llegan generalmente a un porcentaje menor al 15% de funcionamiento renal, hay que valorar la necesidad de dos cosas. O si es candidato a trasplante mediante un estudio que se hace anticipadamente, cuando normalmente yo llego a saber que tengo un problema, bajo los 30%, empiezo ya a pensar en la posibilidad de un trasplante y me empiezo a estudiar para intentar hacerlo cuando ya baje el 20% de funcionamiento. Cosa que en general es raro, porque como esto no da síntomas y la gente no se estudia estando en estos grupos de riesgo, con lo que señalé, llego a esa etapa ya con síntomas y ya perdí una cantidad de tiempo importante para prepararme. Y tengo que recuperarlo. Entonces, cuando bajo, como te dije, de un 15-10%, voy a necesitar probablemente alguna ayuda, que es el trasplante renal, que es lo ideal, pero no todos tienen acceso a eso. Primero porque pueden haber complicaciones que contraindiquen la cirugía, o por otro lado, hay una escasa oferta de riñones, como es el caso de nuestro país, que tiene una tasa de donación baja todavía en comparación con otros países europeos, como por ejemplo España, que es bastante más alta. Y si no tengo acceso a eso, por la razón que sea, debo iniciar la diálisis, como una terapia de sustitución renal, o sea que de alguna manera reemplaza a algunas funciones de mi riñón que ya no me está sirviendo. No todas. Ah, muy bien. Bueno, aparte de eso, me imagino que, como ha comentado, de que la prevención en este caso es la piedra angular, digamos, del foco. Me imagino que también en algún momento va, o sí, probablemente ya se está haciendo también, este vínculo directo, este posicionamiento en el ámbito preventivo en la atención primaria de salud, sobre todo en los mecanismos de exámenes de medicina preventiva. Probablemente no estén los exámenes directamente relacionados, digamos, al ámbito de poder tener un control de la salud renal en el EMPA, que es el examen de medicina preventiva, o en el EMPAM del adulto mayor, pero sí probablemente puedan determinar si es que la paciente tiene hipertensión, o un paciente tiene hipertensión o diabetes, u otros factores de riesgo, para así tal vez tener un mayor control en este caso de los cuadros relacionados a la salud renal, en este caso relacionado con la enfermedad renal crónica. Perfecto. Bueno, profesora Paula, bueno, también me gustaría preguntarle, como estábamos comenzando anteriormente, que estaban vinculados ya sea con estudiantes en la unidad de hemodiálisis del hospital, con tesistas también, y con profesionales trabajando en esta sociedad. En primer lugar, ¿cuál es el rol de la kinesiología, digamos, en pacientes con enfermedad renal crónica? Sí. Uy, el rol de la kinesiología la verdad es que es bastante amplio, es súper amplio. Hay muchas cosas que nosotros como kinesiólogos podemos hacer en todo el espectro de la enfermedad renal crónica, incluso desde antes, ¿ya? La idea es que nosotros como kinesiólogos partamos desde la promoción, ¿cierto?, de la salud renal, siguiendo por la prevención de la enfermedad renal crónica, y no solamente de la enfermedad renal crónica, sino que también de las consecuencias asociadas a las insuficiencias renales agudas. Hay hartos estudios que hay, sobre todo en deportistas,
relacionado con las consecuencias hacia la insuficiencia renal aguda. De hecho, hay un fisioterapeuta en Estados Unidos que presentó un trabajo el año antepasado en el Congreso Europeo, y él se dedica a trabajar solamente con deportistas para prevenir la insuficiencia renal aguda en ellos, deportistas de elite, digamos. ¿Ya? Entonces, ese también es un nicho que acá claramente no hemos explotado todavía. Además de eso, obviamente, el tema de, bueno, y la prevención y la promoción tienen mucho que ver con la educación, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una labor y un rol educativo ahí súper importante. Además, somos nosotros los que pasamos harto tiempo con los pacientes, así que tenemos que educar al paciente sí o sí. Por otro lado, dentro de la intervención, nosotros tenemos un rol ahí dentro de toda el área, ¿cierto?, de enfermedad renal crónica. Recuerda que la enfermedad renal crónica se divide en 5 etapas. Por lo tanto, si tuviéramos realmente en la mira o tuviéramos ahí a nuestros pacientes con enfermedad renal en etapa 1, 2 y 3, también deberíamos estar ahí ayudando y previniendo a que pasen en las distintas etapas, también mediante educación y mediante intervención, ¿cierto? Eh, También, obviamente, el paciente hemodializado, incluso también el paciente trasplantado y el post-trasplantado para volverlo, ¿cierto?, a su calidad de vida anterior, ¿cierto?, normal, digamos. Entonces, son muchas cosas las que el kinesiólogo puede hacer, además de investigación, ¿cierto?, que es algo que nosotros también queremos darle harto énfasis acá, para poder evidenciar la importancia de la kinesiología, ¿cierto?, a modo preventivo, a modo de promoción de la salud renal, de intervención dentro del equipo de rehabilitación, ¿cierto? Sobre todo acá en Chile, porque a nivel internacional ya está muy demostrada, ¿cierto?, los efectos del ejercicio en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en etapa 3, 4 y 5, pero en Chile todavía estamos al debe con ese tema, por lo tanto es un rol de nosotros como kinesiólogos, sobre todo ahora nosotros como comité, comenzar a hacer evidencia y a tener mucho más información, ¿cierto?, sobre el tema, y también educar al resto de los profesionales respecto al tema, porque la idea es trabajar de forma interdisciplinaria, no solamente nosotros como kinesiólogos ahí en el tema. Y por eso también se hicieron estas 2 jornadas, el 2018 y 2019, como jornadas interdisciplinarias en atención del paciente con enfermedad renal crónica, porque creo que esa es la vía, porque esa es la vía en el fondo para poder tener una mayor efectividad en la atención del paciente y en la intervención y los resultados, ¿cierto?, que queremos tener en nuestros pacientes. Ya, muy bien. Bueno, entonces, como resumen, en general, aparte de esto, es necesario un trabajo interdisciplinario partiendo desde el médico nefrólogo, digamos, hasta como enfermería, nutrición, nutricionista, kinesiólogo, TENS, etcétera, distintos profesionales o equipos de salud, un equipo de salud completo, digamos, para poder intervenir todos los aspectos, las variables que están relacionadas, digamos, a esta enfermedad renal crónica. Y desde el punto de vista de la kinesiología, también resumiendo, me comentaba que tiene un rol importante en el ámbito educativo, ¿cierto? El tema de comportamiento de los pacientes, también el manejo preventivo, y por otro lado decía de intervención terapéutica dependiendo de las etapas. Me refiero, cuando habla usted, profesora Paula, de intervención, hace referencia a ejercicio físico, digamos, me imagino específico para la situación, digamos, de enfermedad renal crónica que tienen los pacientes. Más o menos Sí, sí, por supuesto. Y esa intervención obviamente va asociada a las características de cada paciente, porque cada paciente tiene una historia distinta. Si bien cuando uno mira como el formato de trabajo, sobre todo en el paciente dializado, es más o menos similar, ¿cierto? Trabajo aeróbico, trabajo de fuerza, extremidades inferiores. Nosotros ahora también hemos incluido el trabajo respiratorio, que también ha dado bastantes buenos resultados y una mayor efectividad en la intervención. Em, es importante recalcar que cada paciente tiene además comorbilidades distintas. Si bien la mayoría de los pacientes son nefrópatas diabéticos, hay otros pacientes que vienen con otras patologías. Por ejemplo, hemos tenido algunos pacientes con esclerodermia y de ahí han derivado enfermedad renal crónica. Entonces,
ahí uno tiene que ir viendo cuáles son las principales variables asociadas, ¿cierto?, que uno tiene que intervenir para que la efectividad de esa intervención sea mejor. Por otro lado, pensando en el paciente dializado, digamos, que es lo que más, los pacientes que más hemos estado atendiendo hasta el momento. Pero si hablamos, por ejemplo, del paciente en etapa 3, en etapa 4, son pacientes un poco distintos, ¿cierto?, donde uno hace un trabajo mayoritariamente preventivo, para que esos pacientes no vayan a caer a dializarse. Y además, claramente también son pacientes más activos, ¿cierto?, que probablemente aún están trabajando, llevan su vida, entre comillas, normal todavía. Entonces, la intervención ahí obviamente es más ambulatoria, y bueno, lo difícil es agarrar a esos pacientes y mantenerlos haciendo ejercicio. Bueno, y a los pacientes dializados, la verdad es que también. Hay que motivarlos bastante para que trabajen. Pero cuando ya ellos se dan cuenta que tienen, que pueden ya ir a la plaza, a dar una vuelta, a sacar al perro, a caminar, hacer cosas que no estaban haciendo, porque generalmente el paciente dializado está 4 horas en su diálisis 3 veces a la semana, va a su casa y se sienta a ver tele, la familia a veces no los dejan ni abrir la puerta, entonces obviamente se hace súper importante que esta persona se mantenga activa y ya cuando empieza a hacer ejercicio de forma recurrente se da cuenta que puede hacer más cosas, que se siente mejor. Tenemos pacientes que llegaban en silla de ruedas a la diálisis y que ahora se van solos a sus casas. Entonces, en temas de calidad de vida, sobre todo, el cambio es grande. Ah, muy bien. Bueno, entonces me imagino también que estas prescripciones de ejercicio físico o de ejercicio terapéutico también tienen que relacionarse con las características directamente relacionadas a la función renal. Digamos, no es llegar y empezar a realizar cualquier tipo de ejercicio, imagino, dependiendo de las etapas que están, y imagino que para allá se dirige también la especialidad o esta línea de kinesiología en el ámbito de la salud renal y la enfermedad renal crónica. Por supuesto. Sí, bueno, doctor, para poder también contextualizar a la comunidad y a los pacientes del CUR o a los mismos estudiantes que nos están viendo, hemos hablado de las etapas, en este caso de la enfermedad renal crónica. Me gustaría si nos pudiese también aclarar un poco en términos generales a qué se refiere con las etapas de esta enfermedad. Tiene que ver las etapas, de una manera simple, el grado de daño que tiene el paciente, ¿ya? Insisto que es un daño progresivo, que independiente que la causa que lo genere, va avanzando generalmente más rápido o más lento dependiendo de la causa y dependiendo de cómo puedo tratar yo al paciente. Y eso, cuando baja ya de un 60% de la función renal, uno habla ya de etapa 3. Cuando ya baja de 30%, etapa 4, y cuando baja de 15% o necesita diálisis, ya hablamos de etapa 5. Eso tiene que ver con la severidad, la cual también está asociada a la calidad de vida del paciente y a la mortalidad. Mientras más avanzado, más riesgo cardiovascular tengo. En ese aspecto, las etapas de alguna manera cooperan para ilustrarnos del riesgo cardiovascular del paciente y la preventiva, ¿no es cierto?, con algunas acciones y tratar la hipertensión, controlar la diabetes y, por supuesto, entre otras varias cosas clásicas, procurar que la condición física del paciente sea la mejor posible, y ahí aparece, ¿no es cierto?, el ejercicio físico en los pacientes. Es un tema relevante. Y fíjate que la reflexión que hacía con nuestro grupo de amigos kinesiólogos de nuestro subcomité en un momento, era que en Chile es un poco paradójico que tengamos en el GES, ¿no es cierto?, cubierta la enfermedad renal crónica ya, y en particular las terapias de sustitución renal, el trasplante o la hemo y peritoneodiálisis. Hemo es la que se hace 3 veces a la semana en un centro de diálisis, la peritoneodiálisis a través de un catéter o una manguerita especial en el abdomen que el paciente se lo hace en su casa. Hay varios tipos de diálisis. Y eso está cubierto.
Sin embargo, creo que hemos fallado en lo que es la prevención. Recién en estos últimos años estamos entendiendo que estos conceptos son importantes para evitar justamente llegar a la diálisis. Y dentro de eso, donde vamos más atrás, no es en la entrega de medicamentos, a veces complejos y caros, como la eritropoyetina para evitar la anemia, que es una inyección que se coloca al paciente, que es muy cara, pero eso está en el GES. Y otras cosas más, como fierro, productos especiales que nos ayudan a controlar mejor el calcio y el fósforo, etc. Pero las cosas simples como la planificación de un plan de entrenamiento físico, no lo tenemos. Y eso está archidemostrado que afecta positivamente la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes, y también estudios recientes de seguimientos de cohortes podrían influir en la mortalidad. Yo estoy convencido que sí, pero tengo que decirlo, podrían, porque son estudios todavía que están en discusión, pero claramente en el autorreporte de estos estudios de pacientes, el que se moviliza más tiene menos mortalidad en el tiempo. Así que yo soy un convencido que el ejercicio físico también afecta la mortalidad en positivo, ¿no es cierto?, en disminuirla. Así que lo que está haciendo el grupo de Paula en esto es fundamental, y nuestras autoridades deben entender que así como que tenemos nutricionistas, enfermeras, TENS en las unidades de diálisis, debemos incorporar al kinesiólogo. Es fundamental. Y eso a la larga también se va a ver reflejado en ahorro de costos. Eso también está demostrado en publicaciones internacionales, que es muy interesante. Así que este subcomité de ejercicio, ¿no es cierto?, en enfermedad renal crónica, que depende del Comité de Cuidados Paliativos de la Sociedad Chilena de Nefrología, está empeñado en poner a disposición información, ganas y proyectos para que esto se lleve a cabo en el tiempo y nos ponga a la altura de algunos países que nos llevan delantera en esto con muy buenos resultados. Perfecto. Bueno, también yo creo que es importante que las personas que nos están viendo sepan que en el fondo el GES, que son las garantías explícitas en salud, tienen la cobertura entonces de la enfermedad renal crónica en sus tratamientos, pero no está el kinesiólogo dentro de esta canasta que se conoce, que es lo que contiene toda la línea de intervención o de abordaje en estos pacientes. Me imagino que, claro, esto es como dar la vuelta, ver las cosas desde otra perspectiva, porque probablemente dentro de este ámbito más político de poder incluir al kinesiólogo dentro de la canasta GES, probablemente lo vean por un ámbito también de costo financiero, de lo que significa agregar a un nuevo profesional también al equipo. Yo creo que, pero sí, como dice usted, hay evidencia también que a la larga uno tiene mucho menos costos y consecuencias económicas dentro del sistema sanitario. Sin duda, sin duda. Me gustaría hacerle otra consulta basada en un artículo que estuve leyendo hace poco, que hace referencia a la situación de pandemia, sobre todo en personas que se han contagiado con COVID-19, y estuve leyendo ahí un artículo que hablaba de los efectos que produce o provoca, digamos, esta enfermedad, y también en una parte referenciaba de que pacientes, digamos, contagiados con coronavirus podían presentar una enfermedad renal crónica. ¿Qué tan verdad es eso? Y si que eso es así, digamos, ¿cómo se ha dado? Sí, tu pregunta es muy buena porque está directamente en la contingencia sanitaria del mundo. Y la verdad es que sí, hay una relación, pero es una relación que tiene que ver con el desarrollo de una enfermedad que se llama insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Hay otras alteraciones también que se le producen a los riñones en los pacientes con COVID, que son cosas que se han visto ya desde que partió de China, ¿no es cierto?, con porcentajes bajos. ¿Ah? Cuando digo bajos, bajo el 5 o 10%, de un poco de proteinuria, algunas cosas de ese tipo, alteraciones urinarias, y los pacientes ya más graves, que hacen una forma, ¿no es cierto?, de enfermedad más severa pulmonar, sí presentan más posibilidades de hacer esta insuficiencia renal aguda, que son, a diferencia de la crónica, esta es potencialmente reversible. ¿Ya? Se mejora una vez que se controla generalmente.
excepción a esto son pacientes que ya tienen un daño crónico, les queda poca reserva y hacen esta enfermedad aguda, claro, pueden quedar con daño permanente. Sin embargo, lamentablemente se ha visto en el tiempo que las personas que sufren una insuficiencia renal aguda quedan más expuestas con los años a desarrollar una enfermedad renal crónica. Y ahí está el elemento que liga estas dos cosas y responde a tu pregunta. Ah, perfecto. En Secundariamente. particular, los pacientes graves con COVID, los que están en ventilación mecánica, en la UCI, pueden, sobre el 40%, ¿no es cierto?, presentar algún tipo de insuficiencia renal aguda y quedar expuestos a una enfermedad renal crónica en el tiempo. Perfecto. Profesora Paula, también le quería consultar, ya que estaba también aquí liderando dentro de la kinesiología chilena digamos, este posicionamiento también incluso en la Sociedad Chilena de Nefrología de la kinesiología, digamos. ¿Qué se está haciendo en Valdivia y en Chile también referente al tema de kinesiología en enfermedad renal crónica? Sí, mira, en Valdivia, como te contaba, hemos estado haciendo varias cosas desde el punto de vista de investigación, educación. Como tú mismo decías, tenemos estudiantes atendiendo a pacientes hemodializados en la unidad de diálisis del hospital. Hemos hecho varias tesis, varios trabajos también en la diálisis privada. Desde el punto de vista de la vinculación, también nos hemos vinculado con otras universidades, con otros profesionales. Ahora trabajamos en conjunto con la Universidad de Concepción, ¿cierto, profesor? Doctor Miller. Entonces, se han hecho bastantes cosas, lo que te contaba también de las jornadas, hicimos 2 jornadas ya de educación en relación a la atención interdisciplinaria del paciente con enfermedad renal crónica. Pretendemos ya también en un futuro comenzar a trabajar más en temas de promoción y prevención, porque hasta ahora nos hemos enfocado bastante en la atención del paciente hemodializado, en estudiar al paciente hemodializado, le hemos dado muchas vueltas al paciente hemodializado, creo que ya lo tenemos cubierto, hemos hecho hartas cosas, lo hemos estudiado bastante, pero como decía el doctor Miller también es necesario que comencemos a darle más importancia, ¿cierto?, al tema de la promoción y la prevención. Así que yo creo que en un futuro próximo ese debiera ser el enfoque, y nosotros como kinesiólogos tenemos mucho que hacer ahí. Así que esa es la tarea. Desde el punto de vista nacional, hay hartas cosas que se han estado haciendo relacionados a la educación. Bueno, de estos colegas que trabajan con nosotros en el comité, específicamente hay 2 colegas en Arica que trabajan en una diálisis tipo ONG, donde ellos han hecho un trabajo, la verdad, fantástico con los pacientes hemodializados, pero bueno, ahí nace la envidia sana del clima, porque el clima los ayuda mucho. Entonces, ellos trabajan con los pacientes de lunes a sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos hacen intervenciones intradiálisis, o sea, durante la diálisis, ¿cierto? Y también hacen intervenciones interdiálisis, o sea, cuando el paciente no está en diálisis, los días que no van a la diálisis. Que no van a la diálisis entre comillas, porque los días que no van a dializarse, igual van a la diálisis, pero van al gimnasio que está en la parte de atrás de la diálisis. Y como ellos tienen buen clima, entonces tienen ocupado todo el patio con kinesiología, les han comprado hartos insumos para trabajar, e incluso han tenido pacientes que han corrido los 3 y los 5K, donde yo creo que el kinesiólogo se ha cansado más que los pacientes, porque los pacientes están súper entrenados. Entonces quiere decir que realmente se puede, o sea, que un paciente dializado, piensa que uno de esos pacientes dializados que salió a correr y que corrió los 5K, llevaba 15 años dializándose. Entonces no era un paciente nuevo en diálisis que llevaba poco tiempo, no, era un paciente ya sobre los 60 años que llevaba 15 años dializándose, y el paciente lo más bien pudo correr los 5K. Entonces, si él puede, ¿por qué nosotros no? Digo yo. No, pero en el fondo es para decir que se puede, o sea, un paciente que entrena, que hace ejercicio de forma, con una buena prescripción, ¿cierto? Una buena guía,
el paciente puede lograr muchas cosas. Y eso no solamente le va a dar una buena calidad de vida a la persona dializada, a la persona con enfermedad renal crónica, sino que también a todo su entorno familiar, porque finalmente esto es una cosa familiar, que los afecta a todos. Si el paciente está bien, la familia está bien. Si el paciente está mal, la familia está mal. Entonces, desde ese punto de vista también nosotros tenemos una interacción no solo primaria con el paciente, sino que también secundaria con la familia. Ya, perfecto. Bueno, cuando mejore el tiempo y se acabe la pandemia, yo creo que en el CUR vamos a organizar una corrida acá en Valdivia de 5K, espero que sea la primera inscrita también para correr esa carrera. Bueno, digamos también para ir cerrando esta conversación que ha estado muy interesante, me gustaría también por parte de los dos, digamos, invitados, poder, no sé, que nos puedan dar algún tipo de recomendaciones para las personas que están con enfermedad renal crónica, personas que están sin enfermedad renal crónica, tanto en el ámbito preventivo, digamos, de esta enfermedad, ¿cuáles serían como unas buenas recomendaciones para la comunidad? Mira, si pudiera sintetizar recomendaciones puntuales dentro de muchas, lo primero, y esto es válido para todas las enfermedades, particularmente las cardiovasculares, un estilo de vida saludable. Eso tiene muchos componentes, pero básicamente alimentación sana, ingesta de agua adecuada, ojalá sobre 2 litros, llegar a los 3 litros sería óptimo al día. No fumar, el control de la ingesta de alcohol, no pasársela a lo recomendado, ¿no es cierto? De ahí aparece el buen vino tinto chileno con antioxidantes en cantidades, por supuesto, adecuadas. Evitar el subir de peso, y esto en momentos de pandemia no es fácil, y por supuesto mantener una actividad física acorde a la condición para iniciarla y ojalá mantenerla crónicamente y mejorándola. Y en particular en lo renal, repito, si observo que estoy en uno de esos grupos de riesgo que mencioné, diabéticos, hipertensos, familiares de primer grado con enfermedad renal crónica, fumadores, obesos, mayores de 50 años, realizarme un estudio básico con un médico de confianza, de cabecera, destinado a evaluar mi condición renal. Y si tengo algún grado de disfunción, colocarme ya en manos del especialista para que camine conmigo y retarde esta progresión, ¿no es cierto?, y me vuelva nuevamente a estabilizar. Y eso es una cosa esencial, fundamental. Sí, bueno, yo quería complementar un poco eso diciendo que la gente tiene que tener súper claro que la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, que de alguna forma lo dijo también el doctor Miller hace un rato atrás, que ya cuando hay síntomas es cuando ya el paciente está en etapas más avanzadas. Y uno puede tener enfermedad renal crónica en etapas iniciales y no tiene idea. Si tú no te vas a chequear, si realmente vives una vida licenciosa además, puedes tener enfermedad renal crónica, pero no se te va a manifestar, entonces no sabes que la tienes. Y ya cuando tengas síntomas, ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, es súper importante lo que dice el doctor, uno con el tema de los hábitos y el otro con el tema del chequeo. Es súper importante, a pesar de que muchas personas, ¿cierto?, que se sienten que están sanas, que no tienen nada y que no suelen hacerse chequeos, yo esa recomendación les haría, que por lo menos una vez al año se hagan un buen chequeo, ¿cierto?, que vean sus parámetros, que el médico, ¿cierto?, de cabecera vea sus parámetros renales para ver si están bien. Para evitar esto, para evitar llegar a un momento en que ya no hay mucho más que hacer, ¿ya? Que ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, esa es una de las recomendaciones y recalcar también lo que dice el doctor Miller respecto al ejercicio, ¿cierto? Mantener dentro de estos hábitos, ¿cierto? Ejercicio de forma constante, controlado, claramente, ¿cierto? Para no caer tampoco en una insuficiencia renal aguda. Em, y claramente una buena alimentación. En Chile nuestros números en consumo de azúcar, en consumo de sal y en obesidad
estamos muy mal parados a nivel de Latinoamérica y en América en general, en realidad. Estamos en el top 3 en consumo de azúcar, consumo de sal y en obesidad, lo cual no es bueno. Por lo tanto, la idea es reducir esos números, porque mientras eso se mantenga, claramente la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica va a ir en aumento, y eso es lo que no queremos. Entonces, por eso es súper importante el tema de la promoción de la salud renal y de la prevención. Muy bien. Bueno, como también dentro de la actualización o la evolución de la kinesiología, algunos plantean de que nos vamos a transformar en educadores, básicamente. Y yo creo que, claro, este tipo de enfermedades, así como otras líneas dentro de la kinesiología, apuntan en el fondo también a poder influir sobre el comportamiento de la comunidad. Cómo se desarrollan en cuanto a sus estilos de vida saludables, o cómo también dejar los estilos de vida que no son saludables. Entonces, aparte de educarlos, también este incentivo y este trabajo permanente junto con psicólogos, psicólogas también, los médicos, cómo ir generando este cambio de switch para que exista esta transformación, ya sean personas que presentan enfermedad renal crónica y las personas que no, de cambio de estilo de vida. Y eso obviamente involucra también a la familia de un paciente que pueda sufrir enfermedad renal crónica, porque no, tampoco se trata de que le cocinen aparte porque tienen enfermedad, sino que se genere obviamente este cambio conductual o de comportamiento en toda la familia, digamos, y eso yo creo que es un rol del equipo completo, poder intervenir en ese ámbito también por la prevención. Bueno, hemos tenido el agrado de conversar con el doctor Hans Miller. Bueno, él es médico nefrólogo y aparte de eso es profesor titular de la Universidad de Concepción, así como también con la profesora Paula Moscoso, que es kinesióloga y profesora auxiliar de la Universidad Austral de Chile. Yo creo que también el mundo, las sociedades, tanto en el ámbito de la medicina como de la salud, como en cualquier ámbito, creo que las personas que son agentes de cambio son las que muchas veces se requieren para que se generen estas transformaciones o desarrollos o saltos en el avance de la medicina o de la salud en el mundo. Y en ese sentido también queremos agradecer al doctor Miller también por tener esta visión que es de tener una mirada amplia, de poder también tener esta, probablemente, me imagino que como este arraigo y esta convicción de que el ejercicio físico es importante, que probablemente también el kinesiólogo como profesional es importante en un equipo digamos, en esta línea. Además, como lo planteaba al principio en su currículum, digamos, para presentarlo, está también liderando también la formación de especialistas nefrólogos. Imagino que también estará inculcando también ciertas líneas de pensamiento personal, así que por lo menos como kinesiólogos en general también tenemos que agradecer que se pueda contar, digamos, con profesionales médicos que siempre lideran equipos, sobre todo de temas bien específicos, de enfermedades complejas. Así que yo creo que eso siempre es una muy buena noticia. No sé cómo fue ese momento cuando digamos, que tenga este enganche de poder perfilar el ejercicio físico también como con esta relevancia, digamos, de alta magnitud en la enfermedad renal crónica. No sé cómo nació para usted, digamos, este pensamiento. Como muchas cosas en la vida, un poco de azar en un contexto de interés. Primero, el ejercicio físico en particular. Vengo de una familia deportista. Tuve la suerte de tener también algunos profesores notables que me inculcaron la disciplina para todo, como algo fundamental. Siempre me decían 10% de talento, 90% de sacrificio. Y de alguna manera es así. Y el azar, porque en un congreso de nefrología me invitaron a participar para exponer justamente un tema, por allá coincidimos con Paula, aunque no nos conocíamos en ese tiempo todavía, pero el 2014 fue un año, parece, clave en el despertar de esto para muchos grupos a nivel nacional. Esto lleva en el mundo más de 30 años ya. Me pidieron presentar en un congreso chileno en nefrología el tema de ejercicio en diálisis. Y dije, tema raro, no está preparado así para hablar
molécula de tal cosa, pero esto es como tan general, pero me gusta el ejercicio, así que... Y realmente es abrir un mundo de posibilidades que entiendo por qué la gente lo mira raro, porque cuando no sabe, dice, no, pero eso no es tanto, y sí es tanto. Y por eso esto fue creciendo, nos contactamos después con Paula, la Sociedad Chilena de Oncología nos dio la opción de formar este subcomité dentro del Comité de Cuidados Paliativos que dirige el doctor Carlos Zúñiga, y se están abriendo posibilidades con esfuerzo, con disciplina, y con 90% de entrenamiento, ¿ya? Y por lo tanto creemos que el próximo año, parte de este y el próximo año va a ser ya un año que esto deberá despegar, y nuestra primera gran misión es convencer a la autoridad de salud que tiene que entender que la presencia de un kinesiólogo en los centros de diálisis públicos y privados es fundamental. Fundamental. A largo plazo después es medir el impacto de esto, que estamos convencidos, como se ha hecho en otros países, que va a ser positivo más allá de la propia enfermedad, sino de la calidad de vida de nuestros pacientes, que es lo que nos importa más. Así que en esa línea estamos muy motivados y agradezco mucho esta invitación, Cristian, y te felicito por este programa, de alguna manera, ¿no es cierto?, que tienes para difundir temas de importancia, y sobre todo a Paula, que es una reconocida experta en el tema, más que yo, con contactos a nivel internacional de primer nivel, que creo que tenerla en este grupo es un privilegio, y vamos aprendiendo juntos mucho. Creo que también le pone una impronta que vamos a tener buenos resultados junto al resto del equipo. No, perfecto, genial. Bueno, aparte también he curioseado por ahí también y me he enterado de que la profesora Paula Moscoso también se está alineando, digamos, en este ámbito de manera un poco más, digamos, a nivel académico mayor, porque me parece mucho que está haciendo unas gestiones para un doctorado relacionado también con el área. Sí. Así que buenísimo. Bueno, aparte de eso, yo creo que, bueno, desde la kinesiología también se entiende que el ejercicio físico, en el fondo, es muy noble y tiene ciertos tipos de beneficios desde todo índole de cosas, desde la molécula más pequeña en el cuerpo hasta la calidad de vida, digamos, porque muchas veces se suele pensar de que el ejercicio puede ser muy bueno, básicamente para que se desarrollen cosas generales, a veces se generaliza mucho, yo creo, la perspectiva del rol del ejercicio físico en la salud de las personas, pero me imagino que va a ser también parte fundamental del rol de la profesora Paula junto con el resto de los colegas que están en esta subcomisión, de poder también ir informando al mundo médico también y a las autoridades referentes a la importancia sobre la fisiología por el ejercicio físico en el ámbito del componente de enfermedad, componentes de salud, de prevención, de calidad de vida, etcétera, desde los tecnicismos más profundos hasta la generalidad, digamos, del ámbito preventivo. Así que yo creo que es una línea de desarrollo, bueno, y ya existe en el mundo anteriormente, pero está comenzando fuerte al parecer acá en Chile también, sobre todo, digamos, por ustedes que son parte esencial de esta propuesta. Imagino que es como un proyecto mediano a largo plazo ya de manera mucho más profunda, que ya están trabajando en eso. Así que, no, agradecerles obviamente, por la deferencia de poder también acceder a participar en esta cápsula. Yo tenía la intención de conversar con ustedes porque encontraba que era un tema interesante, novedoso e importante para la comunidad. Así que, nada, muchas gracias. Yo creo que vamos a cerrar esta cápsula entonces y esperemos que también la comunidad acoja y pueda revisar completa esta cápsula como lo ha hecho con las otras que hemos tenido una muy buena recepción. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesora Paula. Gracias. Así que cerramos esta cápsula. Quisiera dar un último punto, como sé que esto va a llegar a distintas partes. Básicamente hacer un llamado a los kinesiólogos a nivel nacional, que si alguien está interesado o ha estado trabajando con pacientes con enfermedad renal crónica, o en temas de promoción o prevención también relacionados con esto mismo,
también que se pueden contactar con nosotros. La idea es que este grupo vaya creciendo, que cada persona que tenga interés en trabajar en esto sea parte del equipo, porque la idea es que seamos muchos trabajando en esto para que realmente el área surja. Así que si alguien quiere escribirme, mi correo es paula.moscoso@watch.cl, y las puertas, la verdad, están abiertas para quien quiera saber sobre el tema y trabajar también con nosotros respecto al tema. Eso. Perfecto. paula.moscoso@watch.cl. Muy bien. Ya pues. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a Cuídense. ti, Cristian. Muchas gracias. Chao. Adiós, Paula. Gusto saludarlo.